Te damos gracias, Señor, en esta hora por revelar, Señor, tu palabra a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando, tú estás revelando lo que tú piensas de nosotros, Señor, del estado de nuestro corazón. Y en cada una de estas iglesias que estamos compartiendo, aprendiendo, tú tienes algo importante, Señor, que quieres que cada uno de nosotros podamos considerar, meditar para cambiar, para ser transformados, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, al único que merece. Y te pido, Señor, que en este momento tu palabra se abra, Señor, y sea revelada a nuestros corazones, como has estado haciéndolo a través de todas las otras cartas, Señor, que hemos ido estudiando. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Hemos llegado a la última y séptima carta que Jesús le dice al apóstol Juan ahí en la prisión en la isla de Patmos que pueda enviar a esta iglesia que se encontraba en la Odisea. Y el nombre La Odisea significa el derecho del pueblo. También significa gobierno del pueblo o democracia. Y se dice mucho de esta iglesia que era de ellos, que les pertenecía a ellos. Y así como dice el nombre, ¿no? Derecho del pueblo, realmente el pueblo era el que dominaba, el pueblo era el que tenía la voz de mando, no solamente en esta ciudad, sino en la iglesia. Y vamos a ir viendo cómo Jesús habla de la condición, en la condición que esta iglesia estaba. Y como te compartí en anteriores cartas, considera también tu propia vida, no solamente ver cómo era esa iglesia, sino cómo está tu propia vida hoy. Y la Odisea, vamos a hablar un poco del contexto, era una ciudad donde se intercambiaba todo tipo de monedas. Era conocida por varias industrias, entre las cuales estaba la fabricación de prendas de lana color negro, una lana especial. También en este lugar se fabricaba un ungüento especial, un colirio para los ojos, hecho de rocas pulverizadas de esa única región. Esta ciudad era tan rica que se dieron el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano cuando vino un terremoto en los años 60 a.C. que devastó el lugar. Y la historia cuenta que ellos no necesitaron ayuda de nadie porque ellos tenían mucho, eran muy autosuficientes, contaban con suficientes recursos propios para su reconstrucción. Entonces vemos que era un pueblo rico, orgulloso, autosuficiente, pero había algo que no tenían. Y dice que no tenían agua propia, no tenían pozos. Entonces ellos se vieron forzados a comprar agua de los pueblos vecinos, la cual era transportada a través de acueductos. Y ellos compraban esta agua, que por el viaje largo esta agua llegaba caliente, media tibia, porque provenía de fuentes termales. Cerca de esta región de la Odisea estaba Colosa, es una ciudad donde también se habla mucho en la palabra de Dios a los colosenses, y compraban de ellos el agua, provenían sus aguas de los lugares termales, sus manantiales. Entonces construyeron unos acueductos por donde transportaban esa agua, pero el tiempo que tenía de llegar el agua hasta la Odisea
por el calor y por todo lo que pasaba en el camino, se volvía tibia. Entonces no podían tomar el agua de inmediato, tenían que esperar a que se enfriara y no tomarla tibia, porque el agua tibia produce náuseas para muchos, especialmente cuando estás con mucha calor, debido a esa temperatura que ellos tenían y que tienen en todo lo que es Antioquía, y también hay bastantes lugares donde son desiertos. Entonces el agua llegaba tibia y tenían que tener todo un proceso para que el agua pueda enfriarse. Entonces también la historia muestra que el nombre de la Odisea fue puesto en honor a la esposa del rey llamado Antíoco II, y el nombre de su esposa era Laodice, y esta ciudad fue llamada también en honor a ella. Y esta ciudad, Diápolis, que no era una metrópolis, sino una Diospolis, es lo que dice, Diospolis, porque significaba la ciudad de Zeus. Allí fueron trasladadas muchas familias judías, porque este rey Antíoco II llevó muchas familias judías a esa ciudad. Entonces esta ciudad prosperó muchísimo, ¿no? Y seguramente los judíos ayudaron mucho en esto, y también estaba la iglesia dentro de esta ciudad, y muchas inscripciones de monedas que se han encontrado de la Odisea muestran imágenes de Zeus, del dios Esculapio, que habíamos hablado en anteriores cartas, del dios de la medicina, y de Apolo. Además, en las monedas se veían figuras de los emperadores. Entonces, actualmente en las ruinas de la Odisea se observan también las ruinas de la sinagoga, de la iglesia de la Odisea. Entonces Jesús le está mandando esta carta a esta iglesia que estaba dentro de esta ciudad rica, y también la iglesia tenía una posición próspera. Y eso nos habla Apocalipsis, nos muestra Apocalipsis 3:14, si estás con tu Biblia, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando dice he aquí el Amén, esta expresión subraya que en él están todas las promesas y que todas esas promesas son firmes e inconmovibles. Él es el que nos garantiza todos los pactos de Dios para con la humanidad, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido desde el principio. Por eso es el Amén. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén significa así es. Desierto también significa en verdad. No desierto, desierto. Amén transmite una idea de lo que es verdadero. Es afirmar algo. Cuando alguien está compartiendo una palabra y es poderosa, tú dices amén. Así es, así sea. Estás afirmando, estás estableciendo algo que es digno de confianza. Ese amén es un sí enfático, como respuesta afirmativa a una oración o a un mensaje. El amén que pronunciamos después de que afirmamos una verdad de la palabra, es lo que significa aquí en el Apocalipsis, que Él es el amén, Él es el así sea, Él es la verdad. Y en el hebreo, la palabra amén, o esta parte que habla aquí el amén, es el Dios del amén, traducido como el Dios de la verdad. Cuando vemos la palabra amén, estamos diciendo es el Dios de la verdad. Y nuestro precioso Jesús se atribuye este título aquí en Apocalipsis 3:14, cuando dice he aquí el amén. O sea, Él está diciendo he aquí
el Dios de la verdad. Él es quien nunca miente, quien no se equivoca. Y debemos relacionar esta expresión con la frase usada frecuentemente en la palabra de Dios en los evangelios, cuando Jesús dice: de cierto, os digo. O sea que literalmente Él está diciendo: amén, amén, os digo. Es muy hermosa la palabra, cómo se traduce y cómo el mismo Jesús está diciendo: y aquí el amén. Aquí el sí, el verdadero, el que cumple su promesa, el Dios de la verdad. Eso es lo que significa amén. Después dice el testigo fiel y verdadero. Y el término fiel y verdadero, ambos son traducidos como amén también. Es como si estuviera volviendo a decir: yo soy el amén, el amén y el amén, complementándose. Y está diciendo que Él es el testigo fiel y verdadero. Y así como en Apocalipsis 1:5, ¿no? Hemos leído también, decía: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad hasta el fin. Ese es su carácter. Ese es el carácter del Señor. Y es tan diferente y contrasta con el carácter y la infidelidad de muchos en las iglesias. Y como estamos hablando ahora de la iglesia de la Odisea, vamos a ir viendo que es tan diferente a cómo ellos estaban actuando, cómo se estaban comportando. Y qué hermoso que la palabra dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Él es el fiel y verdadero. Y también vemos en Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es innegable, es algo que no podemos contradecir, que Él realmente es verdadero y fiel, y que es el testigo. Él puede dar certeza de eso. Y estas palabras de fiel y verdadero no solamente lo hemos leído en Apocalipsis o en algunos pasajes. Realmente su palabra es verdad en nuestras vidas, es real. Y todo lo que Él afirma, todo lo que Él dice en su palabra se cumple. No hay contradicción. Y Él se llama el testigo fiel y verdadero. Él es testigo de la fidelidad de Dios. Él es testigo de la perfección. Él es testigo de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Cuando Jesús también se refiere a Él como el principio de la creación de Dios, Él está diciendo: Él es el origen de la creación. Esto no quiere decir que Cristo fue creado antes que todos los demás, tal como enseñan muchas doctrinas o como enseñan los testigos de Jehová, los mormones y algunas otras sectas. Por el contrario, lo que aquí se está subrayando en este versículo, que Él es el principio de la creación de Dios, está hablando de que toda la creación ha sido creada por Él. Él es el creador, el que tiene el dominio, Él es la suprema autoridad. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1, del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
aquí la palabra afirma que Él es antes de todas las cosas. Él es el principio de la creación de Dios. Hechos 1:2 dice: en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo Él el universo. Vemos en este libro de Apocalipsis y debemos entender la palabra principio como un título divino al que Él mismo dice el primero y el último. Es un título que se le ha dado a Jesús. Y Jesús es la fuente, Él es el origen de todo lo que existe. No hay un Big Bang, no hay cualquier otra teoría que pueda describir, que pueda explicar realmente cómo ha sido creado todo. Solamente Él es la fuente, Él es el origen, y por esa razón en Él se puede encontrar sentido en todas las cosas. En Él se encuentra sentido, en Él se encuentra la razón, en Él se encuentra el origen, en Él se constituyen las cosas. Como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Nuevamente está redundando que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por eso, aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear de este mundo y no lo tenemos a Él, entonces somos inmensamente pobres. Y es tal cual está esta iglesia, el estado de la iglesia de la Odisea. También vemos como en Colosenses Pablo les escribe y les dice también que esta carta que estaba escribiendo a los colosenses también puedan leérsela en la iglesia de la Odisea. Y en esta carta que también Pablo les escribe, podemos conocer cómo se derramó mucha palabra sobre esta iglesia de la Odisea y cuántas recomendaciones se le hizo. Como les compartí al principio en el contexto de la Odisea, estaba cerca de Colosas y con los colosenses también hay mucha palabra que el Señor les ha dado, y Pablo ha estado muy empeñado en compartir y les está diciendo: miren, a los colosenses, esta carta por favor quiero que lean, que la mediten, y también por favor quiero que se la lean a los de la Odisea. Le dice a los laodicenses. Y vamos a leer un poco de esta carta, pero todo Colosenses 2, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 describe cómo Pablo luchó para que los creyentes de estas iglesias y dentro de estas iglesias, especialmente de la Odisea, levanten su mirada, salgan de sus pecados, no olviden y guarden la palabra de Dios. Está recomendándoles constantemente y les está hablando, ¿no? Si puedes leer el Colosenses capítulo 2, 3, 4, vas a ver cómo manda saludos a la iglesia de la Odisea, manda saludos a Ninfas, que tenía una iglesia en su casa. Luego hay recomendaciones a Arquipo, que cumpla con el ministerio que recibió del Señor. Parece que Arquipo era descrito como un compañero de milicia de Pablo. Les da recomendaciones, les dice que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, dice, a fin de conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Les dice: miren que nadie les engañe con filosofías, con huecas sutilezas de tradiciones de hombres. Todo el capítulo 2, 3 y 4 les dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hagan morir en ustedes fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Les dice que dejen toda ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, que no mientan.
Les dice que se revistan del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Les dice que se vistan como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que se soporten unos a otros, que se perdonen, que se vistan de amor, que es el vínculo perfecto. Les dice: canten con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales, perseveren en la oración, anden sabiamente, redimiendo el tiempo, que sus palabras sean con gracia, sazonadas con sal y más palabra. Y esta es una carta que manda a los colosenses y les dice que también lo lea en la iglesia de la Odisea, que la envíen esta carta. Este es un gran resumen del capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de Colosenses, cuando Pablo les manda esta carta para que se la lean, dándoles muchas instrucciones, recomendaciones. Pero vamos a ver si realmente esta iglesia de la Odisea ha considerado las palabras que Jesús dejó y que Pablo pudo transmitir a través de sus cartas. Entonces veamos, Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Sus obras mostraban lo que ellos realmente eran. Y el Señor dice en su palabra que por los frutos conocemos al árbol. Sus actos, sus hechos, su forma de vivir era como ese abastecimiento de agua tibia que llegaba desde Colosas, que llegaba tibia. No era ni fría ni caliente. O sea que esta iglesia, los creyentes, las personas que estaban ahí, el líder, el pastor, todos, ni amaban ni odiaban. No se apasionaban por nada, porque esa es la descripción de la tibieza. Ni por lo bueno ni por lo malo. No se apasionaban por nada, eran indiferentes. Así que vivían una vida tibia. El agua caliente, o sea, dices, no eres ni caliente ni frío. El agua caliente es útil para bañarse. El agua fría sirve para calmar la sed. Pero beber agua tibia es muy desagradable cuando hace mucha calor, cuando hay mayor necesidad. Y con frecuencia muchos de nuestros problemas, de tus problemas, vienen por irnos a los extremos, por no tener un equilibrio, por ser indiferentes. Ellos no tenían interés en ser testigos de Jesucristo, en vivir una vida de servicio para el Señor, o en predicar o en enseñar para que avance la iglesia, avance el reino de Dios en ese lugar. Y aunque tenían las escrituras, miren, les estoy diciendo que les han mandado esta carta, Pablo, ellos eran apáticos, indiferentes, despreocupados en cuanto a las cosas del Señor. Por eso no es sorprendente que Jesús les diga: yo conozco tus obras. O sea, no habían obras. El Señor quiere que seamos calientes, fervorosos en el amor por Él, y que su obra arda continuamente en nuestros corazones, su manifestación. En Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Ellos no estaban ardiendo por el Señor. Ellos estaban siendo indiferentes. ¿Cómo podemos ser tibios ante la presencia
manifiesta del Señor. Cómo podemos andar en tibieza cuando Él es fiel y verdadero. Cómo podemos caminar en tibieza ante las promesas de Dios y la palabra tan maravillosa que Él nos da. Y esta tibieza describe cómo la iglesia en la Odisea estaba solo profesando de labios que era rica, pero por dentro su corazón estaba tibio. Ahí en Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte esta palabra. Ellos estaban en un grave peligro porque si persistían en esa actitud de tibieza, el Señor los vomitaría de su boca. Literalmente les dice: estoy a punto de vomitarte. Y si no había un arrepentimiento genuino, el Señor iba a traer esa limpieza, porque cuando hay algo que te hace daño en el estómago, lo tienes que botar y sacar de tu estómago para que esté limpio. Y aquí está la gracia del Señor Jesús, porque este tiempo a los de la iglesia Laodicea, o los laodicenses, como dice en la palabra, el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan, porque realmente es la carta de Pablo, esta carta que les está mandando Jesús a través de Juan, también les sigue extendiendo su gracia. Y así el Señor nos sigue extendiendo su gracia. ¿Y cuál es el fin de llamarnos la atención? Es cambiar la actitud de tibieza de nuestros corazones, escuchar las palabras del Señor y volver a tener un deseo ardiente por Él. Es maravillosa porque la misericordia de Dios siempre antecede al juicio. Antes de la caída, siempre hay un tiempo de advertencia. Y en esta carta el Señor Jesús está volviendo a repetir y compartiendo y repitiendo lo que en el Antiguo Testamento se hablaba para explicar esta fuerte expresión de vomitar. Y el Señor siempre advierte, siempre. Vamos a leer Levítico 18 del 24 al 28. Dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Si tú lees Levítico 18, el contexto desde el primer lugar, ¿a qué abominaciones se está refiriendo? Es terrible cómo miraban la desnudez de sus hermanos, de sus padres, entre familias, y aberraciones grandes. Y el Señor les está diciendo: no hagan así, porque los vomitaré, así como vomité a los cananeos. Entonces no podía tolerar más el Señor esto. Le hacían sentir enfermo. Por eso nuevamente aquí en Apocalipsis vuelve a advertirnos qué es lo que va a hacer con todas aquellas personas, iglesias, naciones que le provocan náuseas a Dios. Entonces, ¿a quiénes les está hablando que son tibios? Aquellos que se olvidaron de Dios vivo, del Dios verdadero, que no quieren escuchar a la voz del Dios, los profetas, la palabra de Dios, no quieren arrepentirse. Entonces, al final, todos van a ser arrojados como vómito y llevados, así como en Levítico, ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, los israelitas que no se arrepintieron, que caminaban como los cananeos. Entonces, es un asunto de prestar atención, de que
entendamos que estamos haciendo enfermar al Señor, haciéndole doler su estómago cuando caminamos en una tibieza. No sé si te gusta beber agua tibia cuando tú estás cansado, estás con mucha calor y estás en un lugar muy caliente. Pero esta acción, esta actitud de tibieza provoca rechazo y disgusto al Señor, y Él no tolera la tibieza en sus hijos. Entonces debemos preguntarnos: ¿en qué soy tibio? ¿En qué consiste la tibieza que hay en mi vida? Entonces, mira, vamos a empezar a nombrar algunas cosas que pueden provocar tibieza o que ya son tibieza en tu vida. Y puedes empezar a decir: Señor, perdón, y arrepentirte, porque el Señor está viniendo con una advertencia. Dice que la tibieza implica indiferencia por las cosas espirituales de Dios. La persona que está tibia no se preocupa por la enseñanza ni el estudio de la Biblia. No le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatir o por preguntar a sus líderes o solamente está ahí escuchando. La tibieza hace que haya una falta de compromiso por la obra del Señor, una despreocupación por el crecimiento espiritual. Y eso se refleja en muchas cosas: impuntualidades, irresponsabilidades, hacer las cosas a medias. También cuando eres tibio, es como que hay una pérdida del sabor. Ya no eres alguien que es como sal, que, como dice la palabra, lleva sabor. Eres como que sin sabor, has perdido tu sabor. Eres insípido. Cuando eres tibio, estás mezclado con el mundo y no hay luz en ti. Nadie se da cuenta que eres creyente. Y la tibieza describe a una persona que es hipócrita, falsa, alguien que es mecánico o religioso en lo que hace, o que es materialista. Entonces, esta es una condición muy peligrosa en la que no hay garantía de que espiritualmente avances. Y eres lo mismo que un mundano. No hay algo que te diferencie de ellos. No marcas la diferencia, no impactas a nadie. Y es algo terrible. Y podemos leer en la palabra de Dios cuando nos rebelamos, cuando empezamos a desobedecer, no queremos hacer la voluntad de Dios, y ahí entra la rebeldía, y luego nos volvemos apáticos, nos apartamos de las cosas del Señor y queremos hacer nuestro capricho, las cosas a nuestra manera. Empezamos a entrar en una tibieza espiritual. Entramos en pecados y luego no nos damos cuenta que es bueno, que es malo, y podemos caminar con un pie en el mundo, con un pie en las cosas de Dios. Y es algo fuerte porque delante del Señor Él abomina y esto le provoca náuseas. Y Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, a pesar de que estás tibio, o sea, cuando estás tibio, tú no te das cuenta realmente de las cosas que importan. Y aquí en Apocalipsis 3:17 dice, esta iglesia dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras duras. Y le está hablando al pastor, le está hablando al responsable de esta iglesia. Y como les compartí nuevamente, les vuelvo a repetir, como está la cabeza, está el cuerpo. Y él estaba tibio. La iglesia de los laodicenses estaba caminando en tibieza espiritual y Cristo, Jesús, no estaba en medio de ellos. Ellos decían que eran ricos y que no tenían necesidad de nada.
con sus muchos recursos, sus planes, sus programas, no tomaron más en cuenta a Dios ni su opinión, porque eran autosuficientes. Dios quiere que sus hijos sean prosperados en todo, pero dice conforme su alma prospere. Sin embargo, hay un grande peligro cuando uno crece en prosperidad material, cuando crece en miembros en la iglesia. Es peligroso cuando uno descuida la mayor riqueza, que es tener a Jesús como el que toma las decisiones. Y esto es lo que Dios estaba también advirtiendo a los israelitas en el Antiguo Testamento antes de entrar a la tierra prometida. No solo está hablando en Apocalipsis, ya el Señor siempre ha hablado y advertido, porque muchos siempre se han olvidado de Él por las riquezas. En Deuteronomio 8, 17 al 18 dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Él les está recordando esto. La prosperidad que tengas material debe ir de la mano con tu prosperidad espiritual. Dice 3 de Juan 1:2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Si la riqueza material se convierte en el objetivo de tu vida, entonces vas a perder la perspectiva de lo que es verdaderamente importante, que es Dios, que es Jesús, que es su presencia. Y esto estaba pasando con la iglesia de la Odisea. Se creían ricos, pero en realidad eran muy pobres. No estaba con ellos el Señor. Vamos a ver más adelante en los versículos que Él tuvo que tocar la puerta. Y es muy triste como hoy en día muchos están cayendo en esa falsa teología de la prosperidad. Muchos creyentes hechos a los ricos, hechos a los modernos, una vez que tienen suplidas sus necesidades naturales, ya se olvidan de orar, de leer, de estudiar, de congregarse, de ayudar a los necesitados, y crean su propia élite, ¿no? Y ya no son enseñables, y hay una soberbia, una autosuficiencia. Ellos quieren enseñar, no quieren aprender, no quieren sentarse nuevamente para escuchar a otro. Lucas 16:13 habla de que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando tú estás haciendo eso, eres tibio, y tarde o temprano Dios va a vomitarte. Por eso es importante que solo debemos amar al Señor. Solo a Él tenemos que adorar, y ese es el primer mandamiento y más importante. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Están ocupados en solo adquirir cosas materiales? ¿Te sientes bien cuando tienes cosas nuevas cada vez y nunca puedes estar conforme con nada? Hay preguntas que sacan lo que realmente está en nuestro corazón. Por ejemplo, es difícil para ti esperar recibir algo cuando ya has decidido comprarlo antes de tenerlo y estás desesperado, no puedes dormir, te haces préstamos, quieres conseguir dinero a como dé lugar. Es más importante para ti recibir tu salario a fin de mes y tener beneficios que realmente trabajar diligentemente, honestamente. O solo trabajas como sea, pero estás rápido para exigir tus beneficios y tu paga. Sientes envidia de tus amigos cuando ellos tienen
mejores cosas que tú? ¿Qué es lo que más estás valorando? Tú dices ser rico, que no tienes necesidad de nada. Creo que yo por mucho tiempo, en cierta edad de mi vida, había mucha soberbia en mi corazón y yo juzgaba y no aprendía. Y cuando uno es así soberbio, cuando uno no quiere aprender de los demás, no quiere escuchar a los demás, se pierde de mucho. Y incluso puedes llegar a hacerle lo mismo al Señor. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿Qué es lo que tenemos miedo a perder? ¿Qué es lo que nos proporciona placer? ¿Qué es lo que consume la mayor parte de nuestro tiempo? Y realmente Dios no quiere que nosotros como sus hijos vivamos tibios, vivamos en una forma así, una forma de vida tibia, que ni lo uno ni lo otro podemos hacer. Somos personas indiferentes, personas conformistas. Mateo 6, vamos a leer. Dice, no os hagáis tesoros, el 19, en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. El 20, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el corazón de la iglesia de la Odisea estaba en las cosas materiales. Ese era su corazón. Y las cartas que han sido enviadas a esta iglesia les habían advertido de lo que iba a venir. Y muchos de la prosperidad, mucha gente que aparenta, vinieron a pervertirlos, a pervertir el evangelio y traer falsos maestros, falsas enseñanzas sobre la prosperidad y no preocuparse por la verdadera prosperidad. Y realmente Eclesiastés 2:26 describe esto. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y muchos de los que son ricos se afanan en trabajar, se afanan en ganar dinero, en acumular, y el trabajo es solamente para eso, para poder tener riquezas, para darse lujos. Pero aún todo eso, como dice Eclesiastés 2:26, es vanidad y aflicción de espíritu. Gálatas 1:6-7 dice, y es triste como Pablo vio la condición de algunas iglesias. Dijo, estoy maravillado o estoy impactado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta iglesia había sido pervertida en su evangelio y ellos tenían un evangelio diferente, es pura apariencia, solo por afuera, se creían ricos. Que no sea la misma condición de nuestro corazón. Debemos mirarnos a nosotros mismos, porque tal vez hemos caído en este error de la autosuficiencia y complacencia al grado de llegar a pensar que no tenemos necesidad de nada, de nadie, ni de Dios. No le preguntamos nada a Él, pero en realidad nuestra condición es triste. Muchas iglesias hoy en día se jactan del número de miembros que tienen, de la gente adinerada que les ayuda, de sus grandes reuniones, de su potencial impacto económico que tienen, de sus maravillosos templos, edificios. La riqueza material
suele ser la regla para medir el potencial de una iglesia. Porque los valores espirituales pueden haberse perdido, ignorarse completamente y aparentar por fuera que son ricos. Qué maravilloso es encontrar una iglesia grande, prosperada y que sus miembros sean ricos también en el corazón, sean humildes, sean honestos, enseñables, que no sean orgullosos. Y hay iglesias así, hay personas así, pero la mayoría que empieza a prosperar, hasta el justo que está ahí, peca. Es muy importante entender que los negocios del Padre son más importantes que los negocios de acumular riquezas materiales. Y como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, nunca debemos olvidar que somos lo que somos gracias a Dios, por su gracia. Tenemos lo que tenemos gracias a Él. Y solo el orgullo y la altivez nos harán pensar que no necesitamos de Dios. Nos va a apartar de ser humildes. Y dice que Dios habita con el humilde de corazón, con el contrito. Y es peligroso porque podemos deslizarnos poco a poco en nuestra vida espiritual y caer en una tibieza. Cuando le dice en el versículo 17 de Apocalipsis 3, no sabes, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es lo que está afirmando Jesús. Otra versión dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y dice, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Es muy, muy fuerte la condición espiritual de muchos. Y al acercarse al fin de los días, al regreso del Señor, cada vez más y más, dice también que el amor de muchos se enfriará, pero también muchos caminarán en tibieza. Y es muy importante que nosotros no caigamos en el engaño de las riquezas. Que toda la palabra que está siendo sembrada en nuestro corazón sea robada por el engaño de las riquezas y que no produzca su fruto, así como describe Mateo 13 cuando habla de la parábola del sembrador, que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y muchos están siendo vencidos por el materialismo. Muchos dependen de las ofrendas o del dinero de la gente. Muchos predican solo para ganar dinero. Muchos hacen obras solo por el dinero. Y acumulan y tienen una vida próspera, pero eso no enriquece a los ojos de Jesús. La verdadera riqueza es tenerlo a Él y amarlo a Él y considerar su palabra. De amar al prójimo, de buscar el bien de los demás, de dar sin esperar recibir. Y todo lo que nos habla el Señor y sus recomendaciones que habíamos leído al principio de este mensaje. En vez de depender del Señor, esta iglesia empezó a sentirse muy segura de sí misma, de sus recursos, de su influencia, y han excluido al Señor de sus vidas. Y por eso el Señor le dice, eres desventurado, miserable, pobre. No te conoces a ti mismo, pero yo sí te conozco, esto eres. Pero esta palabra está viniendo a exhortar. Estás espiritualmente en bancarrota, eres un mendigo. Tú dices que eres rico, que no tienes necesidad, pero tu condición espiritual es pobre, miserable. Eran como reyes y sacerdotes desnudos. Y le está diciendo, eres desventurado, desdichado. Desventurado significa desgraciado, sin gracia. Eres un infeliz, infortunado.
Y es triste que realmente estas palabras salgan de la boca de Jesús, pero es necesario escucharlas. Romanos 3, 10 al 18 dice, vamos a leer, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición de quienes no toman en cuenta las cosas divinas, esenciales del Señor. Esta es la persona rica que carece de la riqueza que cuenta delante de Dios. Dice que estos se volverán burladores y de doble ánimo en los postreros días, aquellos que solamente se preocupan por las riquezas. Miserable, dice, míseros, ávaros, tacaños, mezquinos. Cuanto más ricos son, más tacaños son, más escasos en dar. Y debemos reconocer que esta es la condición de muchos. Gloria a Dios por aquellos que no, y que con su riqueza, con su prosperidad, no solamente material, sino espiritual, ayudan y bendicen a otros. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo, a pesar de que él tenía muchas cosas, cuando Jesús les dice pobres, eres un pobre, no le está diciendo pobre como humilde de corazón, a lo que se refiere en muchos lugares como en el Sermón del Monte. No, a este le está diciendo, eres pobre porque no tenías riquezas espirituales, las había perdido. Era alguien que tenía un corazón totalmente muerto, una carencia espiritual, que no tenía sabiduría, que no tenía conocimiento, no tenía misericordia, amor, gracia, no abundaba en los frutos del Espíritu Santo. No así como la iglesia de Éfeso, que a ellos les decían que eran pobres todos, pero ellos eran ricos espirituales a los ojos de Jesús. Les dice ciegos, ustedes son ciegos. Ciegos porque los bienes materiales los habían cegado y no podían ver más nada. Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Todos habían caído porque estaban cegados por las riquezas, por la autosuficiencia, por el orgullo. Y cuando hay riqueza, cuando hay mucha abundancia, abundan los regalos, abundan las dádivas, y también las dádivas, los regalos, pervierten. Éxodo 23:8 dice, no admitirás falso. A ver, vamos a ir al 8. Estaba leyendo desde el versículo 1. Éxodo 23:8 dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Es sabio el consejo del Señor, porque los regalos pervierten, los regalos muchas veces, o las dádivas, o las coimas, como muchos llaman, hacen torcer el camino, hacen torcer los juicios, pervierten las palabras de los justos. Y esto estaba volviendo a los ciegos a su condición delante de Dios, ciegos a la belleza del Señor, ciegos a la gracia de Dios, ciegos a las cosas del Señor, ciegos a la presencia del Señor, ciegos a la maldad que tenían alrededor. No se daban cuenta en la tibieza que estaban caminando. Y cuando Jesús hablaba en parábolas, les decía, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Quiénes son los ciegos? Los que no saben la voluntad de Dios.
sino que siguen sus propias doctrinas. Entonces muchos ciegos, muchos profetas o muchos maestros falsos están ciegos, y ellos son guía de ciegos, gente que no escudriña la palabra, que no busca al Señor personalmente. Entonces ambos están cayendo en un hoyo. Y tal vez tú eras un ciego o eres ciego todavía, porque estás envanecido por las riquezas que tienes, por las propiedades, o solo las riquezas te importan. Y tal vez tú has sido guiado por ciegos. No sé cuál sea el hecho en tu vida, pero esa condición de ceguera, hoy el Señor está queriendo poner su dedo para abrir nuestros ojos. Esta palabra tiene que traer apertura, tiene que abrir nuestros ojos, tiene que hacer caer las escamas de nuestros ojos, salir de esa tibieza de ser ciegos. Y lo último que les dice ahí en Apocalipsis, cuando les dice desnudos, eres desnudo, en Apocalipsis 3, vamos a ir a leer ahí, cuando le dice, ¿no sabes que también estás desnudo? ¿Y a qué se está refiriendo esta desnudez? Esta desnudez es porque ellos no estaban vestidos y revestidos del Señor, no estaban vestidos de amor, no tenían esa vestidura blanca de santidad. Ahí en Isaías 47:3 dice, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Hablando de la desnudez. Después en Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta desnudez es una exposición pública de la vergüenza. Es una humillación que se da a todo aquel pecador al que permanece en su pecado. Y es triste que a la ramera también le habla así, y también a esta iglesia que anda en tibieza. Y es para considerar esta palabra. No podemos caminar en tibieza en nuestras vidas. Y viene aquí el consejo sabio del Señor. El versículo 18 de Apocalipsis 3 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este oro refinado le quiere el Señor que compremos de Él. Es realmente una riqueza espiritual que no se compara con las riquezas naturales, con los negocios, con lo que se ganan, las ganancias materiales. Y como esta iglesia o esta ciudad se creía tan rica que no necesitaba de nada, el Señor le está diciendo, compra de mí oro refinado. El Señor le está haciendo una oferta. En ese lenguaje del Señor que podía expresar para que ellos mismos entiendan, porque vivían en una ciudad rica donde también se producían muchos recursos naturales. ¿Y cómo podrían comprar ese oro refinado del Señor? El oro representa el carácter de Dios, su carácter santo. Y podemos comprar el oro a través de vivir una vida en santidad, a través de escuchar su palabra, de renunciar a las pasiones, de arrepentirnos, de dejar que forje el Señor nuestro carácter.
Y ese oro refinado es el que necesitamos comprar de Él para que podamos ser ricos espiritualmente. Este oro refinado en fuego, como dice, refinado en fuego ardiente, en fuego en su más alta fuerza. No puede ser refinado en algo frío o en algo tibio, sino en un fuego ardiente. Y ese es el carácter del Señor, un fuego consumidor, donde no puede haber mezclas. Y esas vestiduras blancas que Él le dice para vestirte, y lo ha visto desnudo, ha visto desnuda esta iglesia, a la gente, nos ha visto desnudos y Él quiere vestirnos de sus vestiduras blancas, quiere cubrir nuestra vergüenza. Y recuerdas cuando Adán y Eva pecaron, cayeron en pecado, ellos abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos, y el mismo Señor va y los cubre con piel de animal, cubre su desnudez, hizo un sacrificio, mató al primer animal en la palabra de Dios y los cubrió con pieles. Y este sacrificio simboliza la muerte de Jesús, que Él, por su muerte y por su sangre y por la gracia, somos cubiertos de nuestros pecados, cubiertos de la desnudez que tenemos. Y es importante entender que el Señor, a pesar de que Él ha visto nuestra condición de ser desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, que estamos tibios, Él nos ofrece en este tiempo que compremos oro de Él y que nos vistamos de vestiduras blancas para que no se descubra nuestra desnudez. Y las vestiduras blancas representan la santidad, acciones justas. Y también le dice: y unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio. El colirio se producía ahí en la Odisea, y ellos sabían muy bien de lo que Jesús estaba hablando, que con ese colirio mejoraban su visión. Pero este colirio es la misma palabra del Señor, que cuando tú la escuchas, el Señor empieza a abrir tus oídos, empieza a abrir tus ojos, caen escamas y puedes ver. Puede mejorar tu visión y tu apreciación de las cosas. Lo que para ti antes era riqueza, después de ponerte ese colirio espiritual del Señor, ese lavamiento de su palabra, tus ojos, puedes discernir qué es lo que realmente es riqueza, qué es lo que verdaderamente tiene valor. Vas a poder discernir espiritualmente con tus ojos abiertos y limpios. Es muy importante tener una buena vista en las cosas del Señor para poder apreciar su belleza, su persona. Porque cuando estamos ciegos no podemos apreciar las cosas espirituales. Este colirio espiritual lo necesitamos. Y vamos a pedirle en oración que el Señor pueda limpiar nuestros ojos. Entonces las riquezas que más importan, en las cuales nosotros debemos apreciar, son las riquezas espirituales. Pero para eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es lo que le está diciendo en la iglesia de la Odisea. Yo castigo a los que amo. Entonces les está diciendo que los ama, no los ha desechado por su tibieza, por lo que les ha descrito.
Les está dando la oportunidad de arrepentirse y les dice: los amo, por eso los estoy disciplinando, por eso los estoy exhortando ahora. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Y el líder no ejerció en esta iglesia la necesaria disciplina, la corrección a sus miembros, y por eso llegaron a esta lamentable situación. Se rehusaron a ejercer disciplina sobre el pecado, y por eso el propio Jesús está viniendo para ejercer la disciplina, pero con amor, con misericordia. Dice Proverbios 3:12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y les está diciendo: yo los amo, no he dejado de amarlos, pero arrepiéntanse. Y no hay un método más seguro, no hay una fórmula más segura para conseguir que un hijo se arrepienta que la disciplina a tiempo, porque viene la ruina cuando no hay disciplina. La disciplina y el sufrimiento son necesarios para producir un carácter santo. Así como padres, nosotros tenemos que disciplinar en el momento y con amor a nuestros hijos, para que ellos, cuando sean grandes, no nos avergüencen y no sufran. Y cuando le está diciendo: sé celoso, no está hablando de un celo natural, un celo enfermizo que la humanidad tiene. Como eran tibios, esta iglesia, no tenían problema en aceptar cualquier cosa. No mostraban ninguna pasión por el Señor, y ni tampoco un rechazo con las cosas que eran del mundo o que no eran de Dios. Por eso el Señor les está diciendo: ya, cambia, sale de ese estado de tibieza y sé celoso, ardiente, arrepiéntete. Celoso. Éxodo 25 habla de los celos de Dios, y esos celos de Dios tenemos que tener, no los celos humanos. Dice: no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, también es un título de Dios. Dios celoso es. Deuteronomio 4:24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La palabra para celo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere a un intenso sentimiento de ardor, un fervor de espíritu, no una envidia, sino ese sentimiento que tiene un esposo cuando su esposa mira a otro. En este caso, Dios es celoso de la idolatría. Y esta palabra celos, la mayoría de las veces en la Biblia, aparece cuando hay idolatría. Y esta iglesia en Odisea estaba dedicada a otros, a amar a la riqueza, amar a ídolos, y Dios estaba celoso. Deuteronomio 32:21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Josué 24:19-20 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Los falsos dioses provocan a celos a Dios. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ezequiel 39:25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Este es el mismo celo que debemos tener y apartarnos de la idolatría, de la tibieza, por amor a Él, por fidelidad al Señor, arrepentirnos de toda provocación que le hemos hecho al Señor, que le hemos provocado náuseas. Apocalipsis 3:20, seguimos, dice: he aquí yo estoy a la puerta. Como les decía, Él ya no estaba adentro. Lo habían sacado. Como no tenían necesidad de nadie, de nada, ni de Dios. Entonces Él está nuevamente en la puerta llamando. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa era la condición al principio, pero por amor a las riquezas, por su autosuficiencia, por la tibieza de corazón, por todo lo que dice la palabra que ellos estaban haciendo, lo habían provocado a celos al Señor. Él ya no estaba ahí y tuvo que tocar la puerta de sus corazones nuevamente. Quería cenar con ellos, quería compartir con ellos. Como les he dicho, Él no los ha dejado de amar y Él no te ha dejado de amar. Y Él está tocando la puerta de tu corazón ahora. Es triste que Él toque la puerta, que lo hayamos dejado, que lo hayamos sacado por nuestra autosuficiencia, por nuestra independencia, por nuestro orgullo. Pero ahora el Señor nos dice: aún los amo, y al que amo disciplino. Y quiero estar contigo, quiero cenar contigo, quiero volver a compartir. Y eso es lo que el Señor está hablando a esta iglesia. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Él está dispuesto. Él está esperando una respuesta. Porque la puerta se abre desde adentro, no de afuera. Y el Señor nunca entra por la fuerza, pero sí Satanás. Él sí se mete de golpe por donde le abras. Pero Jesús dice: si alguno, el Señor quiere entrar para tener intimidad, comunión con cada uno de nosotros. Quiere cenar y compartir. Él quiere tener una relación familiar. Quiere disfrutar y que nosotros disfrutemos de Él como una anticipación al banquete glorioso que vamos a tener en la eternidad con Él. Esta es una promesa. Dice: si alguno oye y abre, yo entraré, cenaré. Es una promesa. Él va a cumplir porque Él es el amén, como decía al principio de Apocalipsis 3, de el tiempo que estamos compartiendo sobre la Odisea. He aquí el amén. Él está prometiendo que va a cumplir esto. Y dice Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo venció el pecado y ahora está sentado en el trono celestial. Él nos ha enviado su Espíritu Santo, pero Él está sentado ahí. Y hay un espacio, hay un lugar, un ministerio que el mismo Satanás le ofreció a Jesús. Le dijo que todos los reinos de este mundo le iba a dar a Jesús a cambio de su adoración. Y el Señor rechazó esta tentación y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es importante entender que no hay otro que gobierna. Satanás engaña. El único que gobierna es Jesús y quiere que gobernemos con Él. Y Él nos va a dar
este lugar para sentarnos a su lado, si vencemos todo esto, si salimos y nos arrepentimos, si cambiamos la tibieza de nuestro corazón, ese trono está dispuesto. Ahora, desde esa posición de supremo honor que nos quiere dar el Señor, desde ese lugar, el Señor quiere gobernar y quiere que estemos a su lado. ¡Qué gran privilegio! Y le está hablando a esta iglesia de la Odisea. Pero mientras estemos en este mundo, Él va a probar nuestra fidelidad para poder gobernar con Él, para poder gobernar el universo. Hay una gran responsabilidad. Él no puede dejar su gobierno en manos de cualquiera, en manos de alguien que es tibio, en manos de alguien que está desnudo, que es miserable, que es ciego. Y para poder gobernar con Él realmente tenemos que ser vencedores sobre todas las riquezas materiales que tengamos, el amor al dinero, la soberbia, vencer todas esas tentaciones en nuestras vidas para sentarnos a su lado. En Lucas 22, 28 al 30 dice, Jesús les promete a sus discípulos esto. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gobernar con Cristo es el más alto honor al que Él nos quiere llevar. Mateo 20, del 20 al 23 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hay un lugar preparado para todos los que somos vencedores. Por eso en Apocalipsis nos promete este lugar. Es un privilegio que van a tener todos los vencedores. A ellos les promete Jesús que se sentarán a su lado para gobernar. Y ya terminando esta 7ª carta, les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión la hemos encontrado al final de cada carta que hemos estudiado y tiene el propósito de que cada uno de nosotros de forma individual recapacitemos sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que hemos leído y lo apliquemos a nuestra propia vida. Esto es muy importante porque muchas veces oímos mensajes y pensamos que eso les falta a otros y no a nosotros. Y menospreciamos lo que el Señor está hablando en nuestra propia vida. Pero cada una de las iglesias que recibieron estas 7 cartas eran diferentes unas de otras, pero nos representan. Y es muy importante también que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que el Señor ha querido hablarnos, se refleje en nuestras vidas. El cambio, la transformación, que no solamente sea un estudio
escatológico, un estudio sistemático o un estudio por partes, que sea algo real que pongamos en práctica en nuestras vidas. Muchos cristianos en nuestros días solo parecen emocionarse con los deportes, con el cine, con la política, pero no por conocer más del Señor. Cristianos que se entregan por completo a los negocios y a los estudios, pero a nada al Señor. Cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo, que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar sus pasiones. Hay cristianos en búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más experiencias con el Señor. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica sana, porque no la conocen y porque han rechazado las exhortaciones del Señor y han abrazado las teorías, las teologías de este mundo. Iglesias también que tienen una perfecta organización, atractivos programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor. Y cristianos, por tanto, que han dejado de ser relevantes para su círculo, no impactan. Y cuando el Señor nos está diciendo que oigamos lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, no solo se refiere a esas 7 iglesias, se refiere a todas las iglesias por las generaciones y por los siglos. Cada uno de estos 7 mensajes que hemos hablado y que el Señor nos ha enseñado, comienza y termina con el mensaje de Cristo y el Espíritu Santo que dicen: oye lo que dice, escucha. Consideremos la exhortación del Señor. Consideremos las bendiciones y promesas que Él nos está dando. Seamos fieles. Amén. Seamos fieles y examinémonos a través de estas 7 iglesias. Cada uno de nosotros. Te invito, te animo a que consideres cada carta. Si aún no has escuchado las anteriores cartas, te animo a que lo hagas. Sé que son cartas largas, hemos desarrollado con varios versículos bíblicos, tal vez algunas cartas han durado 1 hora y media, 1 hora, pero es muy importante escudriñar la palabra de Dios, estar al tanto de lo que Jesús piensa de la iglesia y lo que estamos enfrentando en este siglo. No es cartas a iglesias simplemente de anteriores siglos o de otras épocas o que ya ha pasado. Esto está hablando a las iglesias, y la iglesia somos tú y yo. El Señor nos está exigiendo una respuesta, que respondamos a su llamado, respondamos a sus cartas. Amén. Amén. Señor, concluimos este tiempo, Señor, de estudio de estas cartas, Señor, de leer estas cartas que tú nos has enviado, palabra por palabra, Señor. Cada palabra, Señor, cada exhortación que tú has hablado, Señor Jesús, que no esté, Señor, en vano. No queremos ser, Señor, negligentes y dejar que caiga esta palabra en tierra y que no dé fruto. Más que, Señor, que entre en nuestro corazón y pueda dar fruto. Que podamos ver cada uno de nosotros cambios, Señor, en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor, a considerar cada circunstancia que ha pasado cada iglesia, Señor.
las iglesias que estaban sufriendo persecución, las que habían perdido su primer amor, las que tenían otras doctrinas, las que tenían influencias de falsos profetas, de inmoralidad, de idolatría, falsas enseñanzas, Señor. Aquella iglesia que estaba dormida y que tú le estabas llamando a ser celosa y pura, Señor, a que perseveren muchas de ellas pacientemente, que entren por la puerta que tú les estás abriendo, Señor, que salgan de la tibieza espiritual. Señor Jesús, gracias por darnos estas instrucciones a través de estas cartas, Señor. Queremos entregarte, Señor, nuestra vida y queremos comprar, Señor, de ti oro refinado. Y que aunque hemos caminado muchas veces en desnudez, tú estás, Señor, para cubrirnos con tus vestiduras blancas. Y nos has hablado, Señor, como un padre que ama y que porque ama a sus hijos los disciplina. Gracias porque en cada una de estas cartas, Señor, hemos visto tu amor, tu misericordia, tu llamado, y que tu misericordia precede antes del juicio. Y tú nos estás preparando, Señor, para lo que va a venir. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, aún nuestras decisiones. No queremos sacarte de nuestras decisiones y que tú después estés tocando la puerta nuevamente, Señor. Queremos cada día comer, cenar contigo. Que tú puedas, Señor, disfrutar de nuestra vida y nosotros podamos disfrutar de la tuya. Gracias por revelarte, Señor. Gracias por revelarte. Te amamos, Señor. Te amamos. Amén.